Creo que me están escuchando ya. Mi nombre es Renato Rojas Dalorzo. Yo soy coordinador de investigación e incidencia de Olina Asociación Civil y vamos a hacer una primera conversación de carácter introductorio respecto a cómo están funcionando las herramientas de gobierno digital en tanto el gobierno federal, principalmente como reseña que vamos a hacer ahora, y también cómo funciona en la Ciudad de México, en el gobierno. Queremos hacer primero esta reseña porque han habido distintas variaciones en la forma en que los distintos sexenios han planteado y han entendido qué es el gobierno digital en función de las tecnologías de información y comunicación, que son el eje rector de este tipo de herramientas. Para comenzar, vamos a hablar un poco de por qué necesitamos un gobierno digital. Esta es una respuesta por parte de los gobiernos respecto a cómo las tecnologías de información y comunicación, que vamos a definir ahora, generan una necesidad, generan una obligación y generan una búsqueda de una respuesta por parte de los gobiernos, ya sea en el caso de México federales, ya sean los gobiernos locales o las distintas configuraciones que puede tomar la estructura gubernamental. Una de las dificultades que presentan los gobiernos es que existe una alta complejidad en las instituciones. Es decir, existen distintos niveles de interacción de gobierno. Tenemos el gobierno federal, tenemos los municipios, tenemos los gobiernos locales, tenemos la interacción también con los otros poderes del Estado, como son el Poder Judicial y el Poder Legislativo, lo que requiere y mandata, dada la realidad que se está dando en los avances tecnológicos, a que se genere una estrategia de gobierno digital por parte del gobierno federal. Los primeros antecedentes de esto los encontramos en la primera mención que existe de las tecnologías de información y comunicación en el Plan de Desarrollo de 2001 a 2006. Este además consagra la creación o intento de implementación del Sistema Nacional y México, que su mandato es que se genere un acceso efectivo a la información. Y además se comienzan los primeros intentos de consagrar en el uso de los trámites de gobierno, eso, apuntando a la digitalización de estos, de la firma electrónica avanzada, que se va a concretar posteriormente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es muy importante que definamos cuáles son las tecnologías de información y comunicación, dado que estos, como ya había mencionado, van a ser los ejes rectores de la forma en que el gobierno y el gobierno federal enfrentan los desafíos de la digitalización y los desafíos de instaurar un real gobierno digital con vinculación con los distintos niveles de la sociedad. Podemos definir a las tecnologías de información y comunicación como un conjunto de tecnologías que están desarrolladas, como dice su nombre, para gestionar la información, enviarla de un lugar a otro. Esto puede sonar simple, pero de este enviar información y consagrarla de un lugar a otro es de donde comienzan todas las complejidades para instalar una infraestructura digital dentro del gobierno. Se enfocan en la búsqueda de soluciones digitales y estas soluciones tienen un abanico muy amplio. Acá encontramos ciertos aspectos de las tecnologías como almacenar información y poder recuperarla después, y ahí reitero, puede sonar muy simple, pero el construir una plataforma para esto fueron las primeras complejidades que se le presentaron al gobierno. Enviar y recibir información y además procesar la información para poder calcular resultados, elaborar informes y en el caso de los gobiernos, vincularse con la ciudadanía y darles las herramientas para que realicen sus trámites principalmente de forma digital. De estas tecnologías de información y comunicación es que se desprende la generación de una agenda digital. La agenda digital se entiende, siempre vamos a usar el concepto de política pública, porque están haciendo desde el gobierno. Se entiende como una política pública que está basada o que tiene como eje rector a las tecnologías de la información y la comunicación, con el propósito de contribuir, esto es un criterio ya amplio, al desarrollo económico y social de los estados. Esto puede ser el Estado federal como los estados federados. El contribuir a este desarrollo económico y social es lo que enfoca
las maneras en que se construye la infraestructura digital, ya que para contribuir al desarrollo económico se puede crear una plataforma de acceso a las redes de telecomunicaciones o también se puede contribuir al desarrollo social a través de la creación de plataformas para la educación como también para el acceso a trámites de gobierno. Los enfoques y ejes centrales que busca la agenda digital que estableció el gobierno federal a partir de 2010 es mejorar la calidad de la educación y la salud, mejorar, y esto también es un punto muy importante que vamos a retomar en el segundo taller, pero que es generar la eficiencia gubernamental, lo que busca aumentar productividad, competitividad y también hablando, además de temas a los que se enfoca el trabajo de OLIN como asociación civil, promover la participación ciudadana como un eje rector de la vinculación entre el gobierno y la ciudadanía y utilizar la tecnología para que esto sea posible. Entonces, cuando ya hablamos de las tecnologías de las TIC y hablamos de cómo se genera una agenda digital, tenemos que mencionar qué es lo que entendemos por gobierno digital. El gobierno digital, en su concepto amplio, generado por la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que son todas aquellas actividades que están basadas en las modernas tecnologías informáticas, específicamente red de Internet, también, ¿por qué se hace la distinción de Internet? Porque también tenemos redes de intranet, que son para la construcción de redes de vinculación de instituciones o para el funcionamiento interno de ya sea instituciones, ya sea empresas, organizaciones civiles, pero esto está orientado hacia la estructura interna de cada una de estas instituciones, mientras que el Internet permite conectar a las instituciones con la ciudadanía. Estas las desarrolla para gestionar, y volvemos al mismo concepto, a la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y acá vamos a orientar la conversación hacia cómo estas acciones digitales proveen herramientas para que el gobierno sea más transparente, para que al digitalizar existan estructuras ya más institucionalizadas que ayuden a evitar la corrupción y se siga orientando hacia la eficiencia y la eficacia del actuar gubernamental. Algunos antecedentes los tenemos a partir de 2006 en la estrategia de gobierno digital, que fue uno de los primeros planteamientos respecto a la necesidad de generar un gobierno digital. Esta estrategia tiene una serie de mandatos que se han logrado más o menos a través de la gestión de los gobiernos siguientes, pero se ha buscado institucionalizar la digitalización de gobierno como un eje rector de la modernización del Estado federal. Acá tenemos que orientamos la estrategia de gobierno digital, y es uno de sus principales enfoques, en cómo funcionan, cómo realizan sus acciones y cómo se vinculan las dependencias, entidades e instituciones de la Administración Pública Federal. La idea acá, y también es un mandato amplio, que es una de las críticas que se le hace al sistema, que se habla de eficiencia y eficacia, se habla de utilización al máximo de las tecnologías, pero no se plantea una forma, una estructura en que se va a hacer este aprovechamiento de las tecnologías. Busca como mandato, tampoco señalando cómo se va a realizar, el instalar una infraestructura tecnológica gubernamental, el promover y aplicar en la administración instalar la idea del conocimiento, que las tecnologías ayuden a transmitir conocimientos y que además ayuden en la colaboración digital. Es decir, que el trabajo intergubernamental entre las distintas dependencias del gobierno federal estén construidas en base a una colaboración que permita, a través del desarrollo de las distintas plataformas digitales y de las tecnologías, que estas instituciones colaboren de forma efectiva. También busca que se rediseñe qué son y de qué forma se plantean las tecnologías de información para que finalmente esto permita la ampliación de los mecanismos como se señala la e-democracia, que es un concepto que no se ha repetido, pero se señala que la implementación del voto digital y además
de que las herramientas de participación ciudadana implementen la vinculación digital para facilitar el acceso a ellas. Otro hito importante que podemos mencionar es un hito que surge en el año 2013. México entra a una alianza internacional que es la Alianza por el Gobierno Abierto. Ya por el título ya se reenfoca el concepto a, se mantiene el de gobierno digital, pero también se habla de gobierno abierto. Cuando conceptualizamos respecto a gobierno abierto, también se puede hablar en este caso de parlamento abierto, de tribunales abiertos. Estamos hablando de que un poder del Estado genera las instancias, construye las herramientas y establece las normativas para que el gobierno sí se pueda vincular de forma efectiva con los ciudadanos y ciudadanas, con la iniciativa privada y las distintas expresiones que puede tomar la sociedad organizada. El hito más importante de esto es que a partir de 2013 el gobierno federal tiene, al firmar esta alianza, tiene que abrir el acceso a sus bases de datos. ¿Qué sucede con la apertura al acceso a estas bases de datos? Los ciudadanos pueden acceder a ellas, en este caso también las asociaciones civiles pueden acceder a ellas para realizar distintos estudios y también se puede generar una mayor transparencia en el acceso a la información pública, una mayor protección a los datos y idealmente generar una efectiva vinculación entre la sociedad organizada y la ciudadanía con el gobierno federal. Acá es cuando se genera la primera estrategia digital nacional. Esto es muy importante porque la estrategia digital nacional toma dos carriles o dos caminos distintos. Toma uno enfocado a la digitalización de los trámites de gobierno, que eso es lo que vamos a tratar en la segunda parte de este taller la próxima semana, y también genera la idea de cómo vincular a las instituciones, tanto entre ellas como con la ciudadanía. Vamos a hablar primero de la Estrategia Digital Nacional. Lo más importante que hay que mencionar es que era dependiente de la Secretaría de Función Pública. En el gobierno de López Obrador se cambió la dependencia desde la Secretaría de Función Pública hacia la dependencia de la Oficina de la Presidencia. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque es cuando se puede mencionar que el presidente de la República está buscando, al cambiar de oficina, estar más orientar su acción a fiscalizar de mejor forma, idealmente también, cómo se están implementando estas estrategias digitales y además vincular la orientación de estas estrategias digitales con la lucha contra la corrupción y con los procesos de austeridad que se están intentando iniciar en en este nuevo gobierno y acompañado de estas nuevas legislaturas. Acá se mandata y se establece de forma clara y fidedigna la forma en cómo se va a orientar la vinculación y la colaboración del gobierno con distintos organismos para tanto impulsar la innovación tecnológica como guiar ya de forma estructurada y como eje rector la acción gubernamental en materia de digitalización. Una de las, no insumos, pero una de las plataformas que nacen de esta estrategia digital nacional es la página www.gov.mx, de la que vamos a hablar posteriormente, que centraliza o crea un índice o estándar de cómo se realizan los trámites de carácter público a través de una sola plataforma. Algunos de los objetivos de esto, que perfecciona y termina ampliando los criterios del uso de las tecnologías de la investigación, perdón, de las tecnologías y de la comunicación, es generar una disminución de las brechas en la atención, dada la poca accesibilidad a las entidades públicas, impulsar la conectividad y reitera el acceso a Internet como una meta principal. Acá se plantean 5 metas principales que son transformar el gobierno mediante el uso de las tecnologías, tampoco profundiza en eso, incentivar la economía digital,
en virtud de lo que señalaba el Telecán y va a señalar el TEMEC posteriormente, que es el enfoque en comercio digital para las tres potencias, donde México estaba con un menor avance respecto a Canadá y Estados Unidos, lo que hace que el desarrollo de infraestructura tecnológica se enfoque en esta economía digital. Y otra cosa a mencionar es que también se señala que se busca que los procesos de licitación pública, que son una parte activa de la economía, se hagan a través de una plataforma digitalizada. También se busca que el uso de la tecnología para incentivar las herramientas de aprendizaje en escuelas, cosa que aún está en un desarrollo muy atrasado y que vamos a hablar también en un taller posterior cuando hablemos de cómo están funcionando las herramientas digitales para la educación. También se habla de el acceso y la cobertura de servicios de salud a través de herramientas digitales y también se habla de incentivar la innovación cívica y la participación ciudadana a través de las nuevas plataformas que utilizan estas tecnologías. De esta estrategia salen y surgen ciertos proyectos que se habla que son destacados, que en el sexenio de Peña Nieto se desarrollaron. El más destacado fue el consagrar la firma electrónica avanzada como una herramienta para el acceso a documentos públicos porque ayuda a evitar la falsificación de los mismos y además consagra la legitimidad de estos. El primer proyecto destacado es la plataforma del gobierno de la Ciudad de México, a la que voy a acceder ahora. Esta plataforma está vinculada a través de ciertos trámites que están estructurados en función de distintos ejes de derechos sociales y distintos ejes de la acción del gobierno. Aquí tenemos plataforma para impuestos y contribuciones, acá donde podemos mencionar la firma electrónica, la inscripción del RFC, factura electrónica y otros. Tenemos también, que también fue una innovación, que es el agendar citas a lista a través de plataformas electrónicas, la atención médica del IMSS, también actualizar los datos para tener un acceso público a ellos y también reiterar la idea de buscar descongestionar a los servicios públicos a través de agendar citas médicas por plataforma digital. También tenemos enfoque en programas sociales, en turismo, en comunicaciones y transportes, y tenemos enfoque en territorio y vivienda para el caso del crédito Fobiste, por ejemplo, o poder acceder al historial y a los títulos de propiedad. Otro proyecto destacado es que es un estándar que se estaba buscando que se cumpliera hace mucho tiempo. Muchos países como Chile, Argentina, Canadá también, y en Europa, Holanda, Bélgica y Alemania y Francia tenían acceso al acta de nacimiento en línea, sin necesidad de acudir a una entidad pública para solicitarla. Esto pone a disposición de los ciudadanos algo que reitero, puede parecer muy simple, pero teniendo acceso a Internet, tenemos un acceso al acta de nacimiento de forma electrónica durante los 365 días del año, las 24 horas del día y tiene una validez pública. También hay una plataforma de gobierno a través de las distintas aplicaciones que se generan de manera móvil. Por ejemplo, acá también voy a abrir el enlace, pero un ejemplo claro es la plataforma de mapas que tiene el gobierno federal, que permite acceder a bastante información pública respecto a cómo se distribuye el territorio nacional. También, acá lo menciono un poquito sin tanta profundidad porque en el segundo taller vamos a hablar de cuál ha sido la utilización de estas distintas herramientas. Tenemos una que es la de interoperabilidad del gobierno. Esta no está funcionando de manera tan efectiva, por lo que vamos a mencionar en el próximo taller cuál es la forma en que se está dando la interoperabilidad del gobierno.
Lo que permite esto es que los ciudadanos tengan una mayor certeza en el acceso a la prestación de servicios por parte del Estado, pero esta plataforma está más enfocada a cómo las distintas reparticiones de gobierno y las dependencias se relacionan entre ellas para entregarle información unificada a los ciudadanos. Acá también, como ya mencionaba, tenemos la implementación de la firma electrónica, y esto es algo en lo que también nos vamos a detener en el próximo taller, que es un análisis que requiere mayor exhaustividad, que es la forma en que esta implementación de tecnologías por parte de del gobierno federal ha llegado a los gobiernos locales. Hasta ahora lo que hace esta plataforma, que también sus actuaciones han sido, han bajado y han sido algo suspendidas, dada que existen discrepancias entre el gobierno de López Obrador y el de Peña Nieto, lo que hace que se esté revisando todas las implementaciones que se realizaron durante el gobierno anterior. Lo que se busca con la plataforma de gobiernos locales es la vinculación entre las entidades federativas, los municipios que las componen y el gobierno federal. Esto es un mandato que busca mejores prácticas, fomentar el uso de las tecnologías y también implementar proyectos en materia de gobierno digital. Como ya se podrán haber dado cuenta, el lenguaje que se utiliza ha sido bastante común. Se habla de implementar, de utilizar las TIC, de crear proyectos en materia de gobierno digital, pero no se profundiza en la forma en que se van a realizar estos proyectos, ni existen datos de mediciones de cómo se están haciendo las vinculaciones entre los gobiernos locales y el gobierno federal. La intención del próximo taller, además de mostrar las plataformas, es mostrar cómo ha sido esta vinculación, si es que ha sido efectiva o no, con los distintos estados, cuáles son las discrepancias que pueden haber en los criterios del uso de las tecnologías y cómo se han ido desarrollando, si es que van por un carril común o han habido diferencias en el desarrollo. Esto también se supone que debió haber tenido un aspecto técnico. Estoy hablando acá de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, que es un mandato para la coordinación entre las secretarías para desarrollar un gobierno digital efectivo, un gobierno electrónico efectivo y un gobierno abierto efectivo. Esto se supone que iba a funcionar como un órgano colegiado que se estableció a través de acuerdo presidencial, pero no, desde su implementación en el diario oficial, el 9 de diciembre de 2005, y su inclusión en la infraestructura por parte de Enrique Peña Nieto y de ese sexenio, no se ha avanzado mucho en la construcción de modelos de gobernanza. Acá quisiera detenerme un poco y vuelvo a temas antecedentes, ya que hemos hablado de gobierno federal, a cómo lo ha enfocado el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha presentado mayores avances en la digitalización de los trámites. Comenzaron con la actual jefatura de gobierno, con la digitalización de trámites y servicios, a lo menos 50. También ahí se vuelve al enfoque de transparencia en los contratos públicos. También en el próximo taller vamos a hablar de la plataforma del Tianguis, que ese es el nombre que le dio el gobierno de la Ciudad de México, que es un mercado público para las licitaciones. Además, esto fue en coordinación con la Secretaría de Hacienda. También se busca la modernización de los procesos de compras de bienes y servicios para funcionar, y lo señala así el gobierno de la Ciudad de México, como una especie de Amazon gubernamental, que también ayuda a favorecer la transparencia y disminuir la corrupción, ya que evitaría la falsificación de documentos públicos. La vinculación sería a través de la plataforma digital, que en teoría debiese ser menos vulnerable a la corrupción por su construcción como a través de procedimientos de licitación e inscripción de empresas, y no basarse en acuerdos de trato directo
esencialmente, o en licitaciones que sean revisadas en papel y que en estos procesos de revisión pueda darse casos de corrupción. Acá, como les mencionaba, las herramientas principales que ha instalado el gobierno son las de, en estos distintos ejes. Me gustaría que, previo al próximo taller, me comentaran cuáles son las que más les interesa en que profundicemos como herramientas específicas. Como intención, la idea es profundizar en las plataformas de educación, en las de salud, en las de trabajo, también en las de programas sociales y en las de cómo se vinculan con la economía, pero cualquiera en la que quieran profundizar, el espacio está abierto para que lo hagamos. También en el próximo taller vamos a hablar de gobierno digital de la Ciudad de México. Acá les voy a mostrar la plataforma. Como pueden ver, la plataforma del gobierno digital tiene distintos aspectos para los usos, tiene un aspecto abierto para quejas y sugerencias, para preguntas frecuentes, pero para el registro requiere de distintos requisitos. Por ejemplo, acá menciona el nombre, los apellidos, se pide la OCR, el RFC, CURP. Es bastante acabado los documentos que se piden. Vamos a hacer una demostración de cómo funciona durante la próxima semana el proceso de validación, y eso es una crítica. Es bastante largo. En teoría demora 24 horas, pero he visto casos en que se demora 48, 72 horas o hasta una semana la validación para el acceso a la plataforma de gobierno digital de la Ciudad de México, a diferencia de algunos estamentos federales que tienen plazos más cortos. También mencionando que su desarrollo de infraestructura ha sido es más antiguo. Tienen una mayor experiencia en el área y por lo que tener una infraestructura de mayor acceso y de más fácil acceso, mientras que la del gobierno de la Ciudad de México, luego del proceso algo más engorroso de registro, tiene un acceso bastante intuitivo a los trámites. También quisiera detenerme un poco en una plataforma que fue desarrollada por la misma Ciudad de México, que es el acceso a las cuentas públicas. Se está centralizando a través del gobierno de la Ciudad de México el acceso a distintas cuentas públicas de distintos años. Aún no tenemos digitalizado completamente todas las actas, pero se puede acceder, como pueden ver, a resultados generales, a estados financieros consolidados. Acá pueden ver que se descargan todo en formato PDF, divide en Poder Ejecutivo. Acá se puede tener la información del Poder Ejecutivo. Acá tenemos los esquemas bursátiles del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y de los distintos órganos autónomos. Acá está toda la información consolidada. También vamos a profundizar en cómo se han realizado las cuentas públicas. Todavía se está esperando que se actualice la información de 2019, pero esta digitalización ha contribuido a un acceso más efectivo a las herramientas digitales y a los datos de la función pública. Acá, y siguiendo con el enfoque en el gobierno de la Ciudad de México, es que podemos hablar del rol y mandato de la recientemente creada Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia digital busca concentrar la información de las distintas secretarías del gobierno de la Ciudad de México y otras dependencias, y además digitalizar los trámites del gobierno de la Ciudad de México. Cuenta con 3 direcciones: la Dirección de Operación Tecnológica, un centro de conectividad e infraestructura de telecomunicaciones, que es, como les mencionaba anteriormente, es el enfoque para el acceso a las redes de conexión digital, y una Dirección General de Contacto Ciudadano. La Agencia Digital de Innovación Pública, la ADIP, sí tomó el mandato de seguir en estos 2 o 3 carriles en la forma en que se da la digitalización de los gobiernos. Tenemos una dirección de operación tecnológica que está enfocada en el trabajo entre secretarías,
y el trabajo para la misma plataforma digital de gobierno, tenemos un centro de conectividad e infraestructura de telecomunicaciones para permitirle a la ciudadanía y también a las dependencias un acceso efectivo a las tecnologías. Y también tenemos una Dirección General de Contacto Ciudadano que vamos a profundizar en ella en el próximo taller porque también da para un taller bastante extenso de cómo la ADIP se va vinculando con la dirección, con la ciudadanía a través de esta dirección. Para cerrar este taller y cerrar con este panorama general de qué son las herramientas de gobierno digital y luego ya dejar el espacio en el segundo taller para el aspecto técnico y cómo han funcionado estas herramientas, tenemos que el gobierno de López Obrador ha cambiado el enfoque de gobierno digital. Eh, está, mantiene la coordinación de estrategia digital nacional, genera o busca generar, que aún no se han generado completamente, estrategias de gobierno digital, gobierno abierto y de datos abiertos. Esto a través del que pasen a depender de la Oficina de la Presidencia de la República. También busca realizar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que estos principios rectores de gobierno digital y gobierno abierto se incluyan. Hay que ver cómo lo va a estructurar, todavía hay ciertos vacíos en cómo se va a generar esta política pública. Además, tiene un mandato a través de la firma del TEMEC para el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, para enfocar muchos de los esfuerzos de la digitalización en dar facilidades y dar herramientas para implementar el comercio digital como un área de la economía que tiene mucho espacio para profundizar y desarrollarse y que y requiere un impulso por parte del gobierno para que esto sea realidad. También se habla de que se deben proteger ciertos derechos digitales y además implementar formas de proteger estos derechos digitales. Y mencionan que la digitalización del gobierno, a diferencia de cómo lo han mencionado los gobiernos anteriores, en que hablan de un desarrollo, de vincular a la comunidad y vincular a la ciudadanía y de un desarrollo de las tecnologías para esta vinculación, acá hablan de digitalizar para combatir la corrupción, digitalizar para lograr la austeridad y así generar estos ejes rectores de bienestar que busca el gobierno, generarlos de forma más efectiva. ¿Cómo lo van a hacer? Eso hay que aún darle tiempo y ver cuál es el enfoque al que le van a dar. Acá algunos datos un poco más específicos. El nuevo coordinador de la Estrategia Digital Nacional es Carlos Emilio Calderón Mercado. Él ha hablado cuando plantea cuál va a ser el enfoque de la estrategia digital, que su estrategia va a ser de contención de costos. Por ejemplo, se habla mucho que la infraestructura digital del gobierno federal está desarrollada por terceros y lo que está buscando es que estas plataformas para conectividad, digitalización, sean desarrolladas dentro de la misma estructura del gobierno federal, como lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México a través de la VIP. Esto va a llevar, según Carlos Emiliano Calderón, a un enfoque en ahorro en la contratación pública. Busca reestructurar la plataforma de datos del ISSSTE porque está siendo realizada por terceros. Para esto buscan evitar la subcontratación en el desarrollo de plataformas digitales y se busca que a través de la ley de austeridad se modere el acceso a la infraestructura de tecnología. Vamos a ver qué efectos tiene esto. Vamos a revisar en el próximo taller cómo ha estado funcionando la plataforma de gobierno digital y de trámites, si es que estos principios de austeridad han afectado al desarrollo de las plataformas y también si es que el enfoque en ciberseguridad que también plantea el gobierno de López Obrador se está llevando a cabo de manera efectiva. El nuevo coordinador de la agenda está planteando distintos enfoques y distintas orientaciones para el gobierno digital. Hablan de inclusión digital,
o sea, tener conectado a todo el territorio antes de la mitad del sexenio. Vamos a ver qué infraestructura van a utilizar para esto. Hablan de inclusión financiera, que buscan generar mecanismos sociales que eviten la terciarización o tercerización de procesos, lo que les comentaba, que llevar todo dentro de la estructura estatal y no encargar a terceros el desarrollo, porque señala el gobierno que esto aumenta los costos del desarrollo de plataformas. Vamos a revisar si estos datos son efectivos. Busca que se gestione un sistema funcional homologado a través del desarrollo de software. También se busca que se integre a las pequeñas y medianas empresas, que se les incluya en el desarrollo de software para que tengan acceso a las plataformas. Se busca también una homologación de sistemas para crear mecanismos que permitan reutilizar los desarrollos. ¿A qué se refieren con esto? Que el desarrollo de plataformas de acceso a trámites, trámites de acceso a información pública esté estandarizado dentro de las distintas dependencias de la red del gobierno federal y también plantearlas como recomendaciones para los distintos gobernadores y las estructuras de los estados federados. ¿Por qué? Porque se habla de una redundancia en el uso y desarrollo de las plataformas, lo que se busca evitar con esta homologación. También vamos a ver cómo lo van a plantear y cómo lo van a desarrollar. Aún no plantean de forma estructurada la estrategia digital, solo mencionaron estos ejes rectores como mandato. Además, esto es una base que es un enfoque importante, que es la generación de infraestructura humana. ¿Qué significa esto? Que es volver a orientar, volver a capacitar y volver a construir un área de personal TIC que tenga dedicación exclusiva a esto en el aparato gubernamental y no que cada secretaría o que cada dependencia que tiene a su cargo la construcción de una estructura de trámites, por ejemplo, como lista, haya una redundancia en los esfuerzos y esta infraestructura humana va a buscar orientar el trabajo de las distintas dependencias. También busca generar un nuevo enfoque en ciberseguridad. Acá fue donde plantearon de forma más clara que buscaban reestructurar la Estrategia Nacional Digital del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo van a hacer? Todavía no lo han mencionado, pero su meta está para los primeros 3 años del sexenio, así que vamos a ver cómo va avanzando esto. También se busca generar una infraestructura compartida, que es coordinar a los distintos estados para ver en qué avanza y cómo van su análisis de recursos y cómo van sus mismos recursos digitales y su desarrollo en función de los recursos digitales y el desarrollo de recursos digitales por parte del gobierno federal. Eso también va a ser materia del próximo taller. Vamos a profundizar en los distintos estados federados. No vamos a cubrir a los 32, sí los vamos a mencionar, pero vamos a enfocarnos en los que tienen mayor desarrollo de tecnologías digitales. Y en función de esto, también se va a ver un enfoque en capacitación permanente para funcionarios y actualizar el trabajo a nivel técnico. ¿Cómo lo van a realizar? Aún no tenemos claridad de cuál va a ser el desarrollo de la política pública, qué horizonte de evaluación van a establecer, cuál va a ser el presupuesto establecido y como ya depende de la oficina de la Presidencia de la República, hay un acceso a los recursos que es más discrecional y vamos a ver cómo se orienta la actividad en base a esta discrecionalidad. Con esto cerramos el primer taller de herramientas de gobierno digital. Queremos dejar un espacio para si es que tienen preguntas, si no las pueden o no las quieren plantear ahora y las quieren desarrollar, tenemos las distintas plataformas de Olin para que hagan llegar sus preguntas. Tenemos el correo info@olinac.org, donde pueden plantear estos temas. También pueden plantear cómo podemos orientar tanto el próximo taller con las herramientas técnicas de gobierno digital, como los próximos talleres que vamos a ir impartiendo. Así que voy a dar unos minutos por si tienen alguna pregunta.
Veamos eso también para seguir un poquito con el eje. Se ha visto que, por ejemplo, acá tengo el informe eh, de Enrique Peña Nieto respecto a su estrategia de gobierno digital. Acá habla de las plataformas que más ha desarrollado, muchas de las cuales no se han implementado de manera fidedigna. En el próximo taller quisiéramos discutir cómo los cambios de gobiernos hacen que, y también la falta de una política pública que atraviese los distintos gobiernos y sea una política de Estado, cómo la falta de esta política pública puede generar diferencias y problemas en el desarrollo de tecnologías digitales. Entonces, ya con esto vamos a cerrar el taller. Quedo atento a sus preguntas. Nos vemos el próximo martes con la parte de herramientas técnicas y espero tengan una buena semana, se estén cuidando y ya vamos a salir de esta contingencia más fortalecidos y con más conocimientos también. Eso, que estén muy bien. Adiós.